estar aquí en un acto tan importante para nosotros como la recepción a un nuevo miembro como numerario después de leer su discurso de ingreso. Muchas gracias al Ayuntamiento, al señor alcalde por acompañarnos y bueno, por cedernos este sitio tan maravilloso. Y también pues al concejal Luis Francisco y, bueno, y a los compañeros del CEU y a todos los asistentes. Bueno, esto es un acto académico que, como otras veces ya lo hemos hecho. En primer lugar, vamos a darle la palabra al señor alcalde. Después, nuestra secretaria, Carmen Cascón Matas, va a leer el acta, en la parte del acta en la que figura el ingreso de Antonio Sánchez Sánchez en el CEP. Después procederá a leernos su discurso, Antonio, y luego le va a contestar, como siempre, un miembro del CEP, que en este caso es Juan Antonio Frías Cosino. Entonces vamos a dar comienzo al acto. Pues tiene la palabra nuestro alcalde. Muchas gracias por venir otra vez. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a este acto para mí solemne de ingreso de una nueva persona que para mí son autoridades de la sabiduría en Béjar e incluso pues también muy fuera de Béjar. Para mí es un honor el poder estar en este acto y estar en estos actos siempre que se me ha invitado. Y sé que incluso hay algunas concejalas o concejales que les gustaría estar en mi lugar por el prestigio que quizá se pueda tener al participar de esto. Es un acto importante para la ciudad de Béjar, es un acto muy importante para el Ayuntamiento. El Centro de Estudios Bejaranos es un ariete de la cultura a nivel no solamente, por supuesto, en Béjar o provincial, sino en nuestra comunidad autónoma y más allá. No hace mucho que tuvimos aquí a la ministra de Educación hablando precisamente de este centro de estudios, de los centros de estudios, el prestigio que tiene es pues tan importante y tan grande que nos permite abrir puertas y abrir puertas con seriedad frente a muchos proyectos que podemos tener, a veces los que parecen que están menos relacionados con este ámbito, pero también lo es. Entonces, por supuesto, presidenta, darte las gracias por seguir contando con el Ayuntamiento, secretaria también y cronista de nuestra ciudad, que también es algo que nos enorgullece, y que el Centro de Estudios Bejaranos pues, pueda contar también con el Ayuntamiento siempre y el Ayuntamiento con el Centro de Estudios Bejaranos para todas las actividades que podamos tener, a pesar de muchas veces dificultades administrativas que reconozco y que debemos de intentar solventar a la mayor brevedad. Y poco más, tenemos aquí un discurso que es lo verdaderamente importante, bueno, decirlo conferencia, charla, aprendizaje para todos nosotros y creo que es lo importante. Yo poco más que agradecer también el trabajo realizado, Antonio, que ya he estado viendo esta obra de arte y desde luego a mí me ha embelesado, sinceramente. A pesar del poco tiempo que a veces tiene uno, pues se queda sin dormir por ver esto, y recomiendo que todas las personas que estáis aquí y quienes lo puedan adquirir, recomiendo que se entretengan con esto, que desde luego vamos a aprender mucho. Sin más, presidenta, creo que damos la palabra a la secretaria, ¿verdad? Muchas gracias. Y ahora Carmen Cascón nos va a leer la parte de la... Como secretaria del Centro de Estudios Bejaranos, doy fe y certifico que Antonio Sánchez Sánchez ingresó como miembro no numerario de nuestra institución, según consta en el acta literal del Pleno Ordinario de Miembros, celebrado en el Salón de Concejales del Ayuntamiento de Béjar el 9 de mayo de 2015, por lo que cumple con los preceptos estatutarios de miembro numerario de pleno derecho con el pronunciamiento del presente discurso de ingreso. Béjar, 16 de mayo de 2026. Muchas gracias, Carmen. Bueno, y ahora vamos al centro de la cuestión, a proceder a la lectura de este discurso maravilloso, cómplices de la eternidad, los hombres que detuvieron el tiempo. Cuando quieras. Bueno,
vamos a ver. Y con tu permiso, Antonio, no, es que queremos verlo. Y nos vamos a bajar aquí a esos asientos para poderlo ver. Sí, mientras nos bajes al cubino. No Eso no. podemos Eso no. algo que ya no estaría bien. Bueno, pues buenos días. Está entrando un pastor a Soler. Va. Bueno, buenos días, autoridades, presidente del Centro de Estudios Bejaranos, familiares, amigos y a todos los que hoy nos acompañan y, como no, a los que no han podido asistir, que como veréis han sido muchos. La hora no era la más adecuada y demás. Bueno, el camino para llegar a esta meta no lo he recorrido solo. Quiero dar las gracias de todo corazón a todos los que de la mano me han llevado a conseguir este discurso y a culminar el proyecto de entrar y formar parte como miembro numerario del Centro de Estudios Bejaranos. Sin su guía y apoyo no estaría aquí frente a ustedes. Por supuesto, mi gratitud a Juan Antonio, que aunque muchas veces te han dicho, me imagino, que no se contesta, hoy afortunadamente hoy lo has hecho y además por escrito. Muchas gracias. Quiero hacer una mención especial también a mis cómplices de aventura, a los fotógrafos y a sus familias que me han facilitado sus trabajos y sus legados con tanta generosidad. Y en general a todos aquellos que me han prestado sus fotografías, incluso fotografías familiares, para ayudarme a componer ese complejo y hermoso puzzle que es el archivo fotográfico y documental de Béjar. Estas fotografías no son solo papel y archivos digitales, son el latido de nuestra historia, 1000 semblanzas que se niegan a desaparecer. Agradecer permitirme a todas estas personas ser el guardián de estos instantes. Este es el momento en que tenía que aprovechar a beber agua, que no me la he bebido. Bueno. En un momento sosegado, relajado, incluso invocando una conducta disoluta, es decir, casi satisfecho de la vida, desplegando a veces inexistencia y a ratos retirado de la vida cortesana local, sin la inquietud de demostrar que puedo llegar más allá. Meramente pretendo que nos deleitemos distendidos con este discurso, con el único aliciente y deseo de disfrutar por disfrutar. Amparado en mi coyuntura actual, me permito excusarme en que los años que porteo a las espaldas me narcotizan, induciendo a que me corteje la amnesia que justifica el tratar en este discurso tan solo a mis personajes predilectos del ámbito de la fotografía. O quizá sea el antojo el que me persuade a no rebuscar entre notas y documentos a quienes poco me atañen, pasando de puntillas junto a ellos, nombrándolos sin despertarlos. Es decir, transcribiendo con más intensidad a quienes me complacen, saboreando así el capricho y la libertad de escribir sin imposiciones, con un rigor desequilibrado e incluso con ausencia total de exactitud y rigor, sin que quede el presente escrito como un documento minucioso e infalible sobre la fotografía local. Simplemente se trata del propósito de inscribir a nuestros fotógrafos en estas líneas, esparciendo un montón de palabras, las precisas, al pie de un puñado de fotos para sentir y poner aún más en valor estas imágenes que han perdurado en el tiempo y que disfrutarán otros que ahora ni siquiera han sido engendrados, manifestando una vez más que no siempre una imagen vale más que 1000 palabras, sino que anudadas palabras e imagen establecen un tándem que pedalea rozando la perfección, demostrando una vez más que nada pertenece al pasado mientras los ojos de la memoria permanezcan abiertos.
Comenzamos. Allá por el año 1824, el que fuera fundador del Museo del Prado, Fernando VII el Deseado, o no tanto para otros, instituyó la Policía General del Reino, fundando el actual Cuerpo de Policía Nacional. En Viena, un compositor de 54 años, Ludwig van Beethoven, estrenó la Sinfonía número 9 en re menor, sin duda un éxito incluso en nuestros días. Ese mismo año, en una localidad al oeste de nuestra península, los fabricantes textiles dieron el banderazo de salida a la era industrial en Béjar, con la adquisición de maquinaria para el desarrollo y la renovación de la manufactura de sus paños. En Borgoña, un científico aficionado de 58 años, Josep Niepce, desde la ventana de su casa colocó piedras litografiadas recubiertas de betún en el fondo de un cajón de madera, dando lugar a la materialización de la imagen imperecedera de un paisaje, descubriendo el primer procedimiento fotográfico, al que denominó heliografía, origen de la técnica de fijación de imágenes, que mediante una evolución de procesos ha llegado hoy a nuestros días. Desde la ventana de su casa, con una cámara oscura y tras 8 infinitas horas de exposición sobre una placa de peltre de 20 por 25 centímetros, tratada con betún de Judea, obtuvo una imagen permanente, siendo esta la primera fotografía que ha llegado a nuestros días, conocidas como la vista desde la ventana de Legras. Aquí, en este preciso instante, arrancó una desenfrenada carrera por capturar la imagen, apresar la luz. El gran desafío para conquistar y mostrar la mejor reproducción, por asaltar el negocio que dejará enormes beneficios. Una tenaz e inconclusa evolución que persiste en la actualidad y que quizás nunca llegue a su meta. Por fin, porque al fin y al cabo somos imágenes y nuestros ojos capturan la luz. Entre 1829 y 1933, año del fallecimiento de Niepce, colaboró en sus investigaciones con Louis-Jacques Darrel, mediante un contrato asociativo firmado entre ambos en 1829, que sentó las bases para el desarrollo de la fotografía que ya llegaba a nuestros días. Décadas más tarde, hacia 1870, el fotógrafo norteamericano Edward Mowbray utilizó estos avances para realizar sus famosas series de fotografías que descomponían el movimiento, como el célebre caballo al galope. Mowbray inventó incluso el zoopraxinoscopio en 1879, un dispositivo precursor del cine que permitía dar la vida a las imágenes. Paralelamente a estos hitos, en 1839, Robert Cornelius, utilizando la técnica del daguerrotipo, materializó en Filadelfia el primer autorretrato selfie conocido. O sea, el selfie no es una cosa de ahora de los móviles. Todo esto, inevitablemente, nos transfiere a la tarjeta postal, ya que su soporte principal es la fotografía. La postal es un medio económico de comunicación cuyo soporte es un cartoncito fotográfico que durante años estuvo en boga. Por suerte, nuestra ciudad goza de un impresionante patrimonio en cuanto a tarjetas postales, tanto impresores, fotógrafos locales, como los más reputados a nivel nacional. Aquí quiero hacer una distinción, bueno, esto es un resumen muy resumido de lo que es el discurso, pero me ha parecido pertinente llegar a dar a conocer el problema que tenemos con las cámaras de fotos, la distinción entre cámaras fotográficas, cámaras analógicas, cámaras digitales y cámaras químicas, ¿de acuerdo? Es fundamental precisar que por aquel entonces no se había inventado la fotografía analógica. Este término hoy nos induce a error, incluso a los fotógrafos profesionales, al hacernos creer que todo lo no digital es analógico. Sin embargo, esto es inexacto.
Las verdaderas cámaras analógicas fueron escasos modelos comercializados hacia 1880, que grababan señales electrónicas en soportes magnéticos. Lo que existía anteriormente es fotografía química, porque en todo su proceso influye la química. Bueno, vamos a hablar ahora de nuestros fotógrafos. La relevancia de la industria y el comercio implican una sociedad pudiente, junto a una masiva población asalariada que percibe retribuciones varias en un mismo núcleo familiar que dispara una creciente renta per cápita con posibilidad de adquirir novedades. Además, nuestra ciudad atrae una poblada comarca que es seducida por un floreciente comercio. Si a todo esto añadimos clima, paisaje, Béjar se convierte en un lugar idóneo de elaboración del caldo de cultivo para albergar nuevas tecnologías, entre ellas la fotografía. Es el arte de atrapar la luz para dejar imágenes duraderas, imperecederas en el tiempo, que nos permiten con sutileza acariciar la eternidad de todo lo que es apresado en un papel. Este cúmulo de factores propicia la presencia de los primeros fotógrafos en Béjar. Juan Cambón y Bri es el primer fotógrafo del que tenemos constancia que se estableciera en nuestra ciudad. De origen galo, nacido en Burdeos en 1833 y afincado como fotógrafo en Salamanca. En 1866, con 33 años de edad, decide trasladarse a Béjar y establecer una sociedad fotográfica con un bejarano. Las circunstancias políticas de ese momento, 1868, le convierten en un reportero de guerra durante la Gloriosa. En Béjar capturó imágenes y momentos críticos de la insurrección contra Isabel II, que otorgan a Juan y a la ciudad un lugar privilegiado en la historia temprana del fotoperiodismo español. Marcelino Muñoz, bejarano de nacimiento, fue un destacado artista de la fotografía. Seguramente perteneció a la escuela de Juan Cambón. A finales del siglo XIX se marcha a Valladolid para establecerse allí como fotógrafo minutero. Se establece en el Campo Grande de Valladolid como fotógrafo minutero, montando allí su descomunal estudio al aire libre. Requena, una saga de fotógrafos en Béjar. Posiblemente este apellido sea el eje de la historia de la fotografía en nuestra ciudad, girando a su alrededor el mundo de la imagen, un sustancial legado que en su totalidad aún no ha salido a la luz y podría encumbrarle incluso a nivel nacional. Juan Requena Sainz, en Valencia 1866, Béjar 1920. Fue el umbral de la fotografía de esta familia, siendo suyas algunas de las primeras imágenes locales. Su hijo, Juan Requena Sainz, Valencia 1866, Béjar 1920. No, perdón, me he saltado al hijo. Juan Requena Peña 1893, son las cosas del directo. 1968. Comenzó muy joven, con tan solo 13 años, a trabajar con su padre. Cursó estudios en la Escuela Superior de Industria y fue un gran amigo de su gran compañero de afición, Luis Cabrera. Juan Requena Izquierdo, perito industrial, es el único de los hijos de Requena que no se dedicó profesionalmente a la fotografía, sino a la industria textil, en tanto que sus hermanos siguieron la tradición familiar. Juan Requena Izquierdo ejerció la profesión en Béjar. Francisco Requena Izquierdo desarrolló su labor como fotógrafo en Madrid. Bueno, esta imagen que tenemos aquí es una fotografía de los antiguos alumnos salesianos. Bienvenido Castro, 1893-1969. Realizó estudios
en el Colegio Salesianos. Por necesidades económicas empezó a trabajar con 12 años en un establecimiento bejarano en Casa Junquera. Durante la primera década del siglo XX se trasladó a Madrid para trabajar en unos almacenes de tejidos próximos a la Puerta del Sol. En Madrid se hizo fotógrafo y, convertido en reportero de guerra por el diario ABC, llegó en 1909 a África, donde realizó reportajes sobre el conflicto de las tropas españolas y las cabilas rifeñas. Establecido en Tetuán, marchó a Madrid dejando a su hermano a cargo del negocio fotográfico. Posteriormente se establece en Béjar, además de muchos otros negocios que montó. Al final acabó siendo, en Béjar estuvo establecido como fotógrafo hasta 1922, luego acabó siendo, sus orígenes son de Puerto de Béjar, acabó siendo maderero. Luis Cabrera Hernández, 1970-1979, distinguido por algunos como el mago de la fotografía, alternaba su puesto en una empresa eléctrica con la fotografía, o quizás para él tuviera mayor importancia la captura de imágenes que la empresa eléctrica, ya que se estableció también como fotógrafo profesional, convirtiendo su afición en un negocio. Esta es una imagen de la coronación, hizo un magnífico reportaje sobre la coronación de la Virgen del Castañar. Esta es una imagen estereoscópica que hizo para una empresa nacional. Hicieron fotografías estereoscópicas sobre muchas partes de España y entre ellas tuvimos la suerte de que fuera aquí en Béjar. Eligieran a Luis para hacerlo. Es una fotografía de la calle Sánchez Ocaña, del comienzo de Sánchez Ocaña. Esta es otra imagen de la calle Zúñiga Rodríguez. Bueno, esto es un negativo, positivo. Ángel Elices Sánchez, Béjar, 1927-2014, foto Elices. Se inició como fotógrafo por vocación en 1940, siendo autodidacta. Su dedicación como profesional se remontó a 1955 y permaneció activo hasta 1977. Su actividad profesional fue la foto de estudio y el reportaje social, dando su cámara relevancia al gusto por la presencia de la actividad y la vida de su ciudad natal. José María Montagut Plana, 1929-1921. Fue un destacado fotógrafo y empresario, fundador de la firma Estudio Montagut. De origen catalán, nació en Olesa de Montserrat, llegó a Béjar en 1951, pero no fue hasta el último mes de 1959 que en la calle Mayor de Sánchez de Ocaña estableció su estudio y en él acomodó un laboratorio de blanco y negro. No sería hasta 1976 cuando su estudio se trasladó al nuevo local de la calle Colón número 37, donde incorporó innovaciones en el mundo de la imagen, entre ellas la primera fotocopiadora que hubo en Béjar. Su hijo, Marcial, fotógrafo, heredó el oficio de su padre, José María, especializándose sobre todo en reportajes de boda. Miguel Montagut Planas, fotógrafo y empresario, dedicado también a los reportajes de boda, estuvo bastante tiempo en Béjar y finalmente se establece en Salamanca y monta una comercial de productos fotográficos. Justo Tadeo, con domicilios profesionales en la calle de Sorano y en la calle Merinas 33, era un hombre entrañable, querido y muy popular. Fotógrafo ocasional vinculado con el equipo de fútbol local, el Béjar Industrial. Alternaba el trabajo como retratista con todo lo relacionado con el teatro Cervantes. Maquinista, acomodador, pegaba los carteles y algún trabajo más extra que se buscaba. Flores Hernández Ramos,
Fotoreportaje Flores. Formaba parte de la familia del desaparecido restaurante español. Al margen de gestionar el servicio de taxis del restaurante Taxisea, este empresario local trabajó como fotógrafo, además de haber ostentado el papel relevante en el mundo del ciclismo local, como germen de la Escuela de Ciclismo Bejarana. Foto Peña, también conocido como Naturista Peña, firmaba sus trabajos. Podemos ver aquí una entrañable fotografía realizada aquí en la Plaza Mayor, un día de San Gregorio, y podemos ver ahí a Cañanda, rodeado de niños, como siempre, y al tío Sucesos, de Candelaria. Fermín García Barrueco, NIFE. Este establecimiento fotográfico debía su acrónimo, su nombre, al acrónimo de Nieves y Fermín, que era su esposa. Su estudio se encontraba al inicio de la calle Mayor, en la Puerta de Ávila, concretamente en Reynoso 30, donde realizaba allí sus trabajos de estudio. Plácido Aparicio, Foto Aparicio, emigró a Alemania para trabajar contratado como tejedor en la Wi-Fi. Allí compra una cámara con fotómetro integrado, a la que le da la ventaja cuantitativa y crucial en una época en que medir la luz era puro instinto. Ya de vuelta en Béjar, trabajando en textilizar, comienza como fotógrafo y sus carretes son revelados por NIFE. NIFE es el que le anima para que monte un laboratorio de blanco y negro, un pequeño laboratorio en la despensa de su casa. Ruperto Fraile Gorzo, Fotoestudio Ruperto, ubicado en los portales de Pizarro primero y luego en la calle Colón 54. Ruperto es una persona cordial y de efusivo saludo, como todos sabemos, que compartió estudio en sus dos ubicaciones con droguería y perfumería. Bueno, tenemos por aquí, pues he tratado de buscar los sellos de distintos fotógrafos como Gil y demás. Facundo, trabajador de la industria textil que durante años ejerció como fotógrafo de minutero. Realizó la crónica de los bejarones en la corredera, en su locus amenus de la villa. José Alicente Sánchez, Foto Alicente, contabilizó su profesión como policía con la fotografía, cubriendo sucesos bejaranos para distintos periódicos locales. Ángel Martín Pérez, Fotoestilo. Actualmente yo creo que es la única tienda abierta al público en Béjar, tienda tradicional de fotografía que está abierta durante quizás horas de comercio y puedes ir a hacerte una fotografía. Raúl Martín. El negocio responde al nombre social de RM al Cubo, imagen. Este tiene su sede en la calle Obispo Zarrán y Puello, número 50. Y es el autor de esa fotografía que estamos viendo. Es una fotografía creativa que lleva el título de Béjar, salida de los trabajadores textiles, que se realizó en la fábrica de García y Cajón. Vamos a comentar ahora fotógrafos aficionados, que hay por aquí algunos. Dentro de los múltiples fotógrafos aficionados que contribuyeron a dejarnos, gracias a su atracción por la fotografía, un importante legado de patrimonio fotográfico, sería ilusorio citar a todos, pero sí en su representación cabe destacar algunos cuyos testimonios dejamos a continuación. Venceslao Sánchez Bernal, 1896-1967. Está por ahí su nieta. Este trabajador de la fábrica de pastas de Fulgencio García en Picozos fue uno de los primeros bejaranos aficionados a la fotografía. Su testimonio gráfico es propiedad de sus nietos,
y forma parte de un renglón más de los que conforman la Filmoteca de Castilla y León, bajo la designación Delegado Hermanos Sánchez Paso. Estas son su tío y sus sobrinos, los tíos de Venceslao. Toribio Zúñiga Sánchez de Rudo, farmacéutico, historiador, es el primer presidente de la Real Academia de Farmacia y, bueno, cofundador del diario semanario Béjar en Madrid, y además es el padre del fallecido Juan Eduardo Zúñiga, del escritor. José Gómez Rodulfo, quien fuera alcalde de Béjar desde 1940 a 1943, dejó un valioso legado fotográfico en formato de placas de vidrio. Su obra constituye un testimonio imprescindible de imágenes costumbristas y fiestas populares de la época. Sin embargo, su aportación más relevante es la crónica gráfica que ofrecen sus fotografías sobre la pujante historia de la industria textil, sobre todo de la fábrica de Gómez Rodulfo. Ángel Gutiérrez Morales, dedicado a la industria textil como copropietario del tinte de Felipe Gutiérrez Morales, Sociedad Anónima, perito industrial y químico, de un gusto exquisito para capturar las imágenes. Nos dejó un rico legado fotográfico como aficionado y es uno de los más relevantes de nuestra fotografía. Su cámara refleja de forma amena una pluralidad de contenidos en blanco y negro, sucediendo a estos de forma reducida el gusto por el color y la imagen, realizadas con las innovadoras películas Kodachrome. Ángel sus herederos fueron los culpables o debería de estarles agradecidos de que durante la pandemia me pasé la pandemia escaneando negativos, unos 5.000 negativos. Bueno, distintas fotografías de Ángel en las que podemos ver la construcción de la iglesia de Montemario y pues una imagen del origen de los prados. Y esta foto también impresionante de Ángel, que es la Plaza Mayor de Navacarro. Si nos fijamos, está prácticamente igual, solo que cambia el pavimento. Vamos a seguir con fotógrafos bejaranos: Julián Mateos Lozano, Enrique García Periáñez, que le tenemos ahí, que es el que nos hace los reportajes al centro de estudios, Francisco Hernán, Mario Casado Matas, Jesús Castellano, Roberto Bueno, Inocencio Sánchez Moral, que también está por ahí, Aniano Anisente y Jesús Arana. Bueno, tenemos por aquí otro grupo de aficionados: Manolo Casadiero, Ángel Elices, Eloy Díaz Redondo, Paco Paredero, Juan Santos, Jacinto Hernández, José Miguel Paso, Pipe Comendador y Pepe Cervantes. Este grupo de fotógrafos decidieron en 1977 formar el colectivo bejarano de fotografía, unidos por la pasión que tenían hacia la fotografía. Fotógrafos itinerantes. No solo los grandes fotógrafos en sus acondicionados estudios y luminosas galerías escribieron la fotografía bejarana. También en ese curso de tiempo se hospedaron en algún renglón como nómadas de la imagen, que transitaban distintas ciudades en busca de negocio. Estos son algunos de los que temporalmente se establecieron en Béjar o que realizaron algún trabajo inmortalizando a personas o lugares de nuestro entorno. Se establecían en hoteles, pequeños hoteles, en el Parador de las Conchas, donde pondrían. Quizás el más importante de los itinerantes a nivel nacional, el más conocido, sea Jean Laurent Minier,
Nacido en Francia en 1816 y murió en Madrid en 1886. Este trotacamino francés fue uno de los grandes fotógrafos que trabajaron en nuestro país en el siglo XIX. El carro que estamos viendo era un carro laboratorio, con él viajaba en ferrocarril, lo montaba en el ferrocarril, iba recorriendo España y tuvimos la gran suerte de que aquí hizo fotografías, hizo 2 postales, la portada es una de ellas y otra que vamos a ver a continuación. Esta imagen que tenemos de Lauren es del Puente Nuevo, antes de que lo ensancharan, y tuvo un encargo a nivel nacional de hacer fotografías públicas. Excepto esta, todas las fotografías estereoscópicas que hizo, que es de la colección Hanbejar, están en el Museo del Prado. Esta es otra imagen que hizo del bosque. Y tenemos por aquí a Ruth Matilda Anderson, Nebraska 1893, Nueva York 1883. Significativa fue la visita a Béjar de esta investigadora y fotógrafa estadounidense, conservadora de la Hispanic Society de América. Cuando estuvo aquí, muchas fotos las hizo ella y otras fotos las compraba directamente. Una foto de las que compró fue realizada por Juan Cambón, que es la de la foto de la imagen de la Puerta de Ávila durante los sucesos de 1868, y se la compró a Juan Requena, lo que dio origen, yo fui el primero que me equivoqué, de pensar que la fotografía era de Juan Requena, pero Juan Requena todavía no estaba establecido. García Periáñez fue uno de los que estuvo ahí al quite en ese tema. Luis González de la Huebra, 1855-1922. Fotógrafo vinculado a Béjar por relaciones familiares, lo que le llevó a conocer y plasmar Béjar y plasmar el legado de nuestra ciudad. Eduardo López Azuara, fotógrafo de Madrid, realizaba sus trabajos en Madrid y venía a hacer ampliaciones y reproducciones, pinturas y retratos a domicilio. Recogía avisos en el Parador de las Conchas, donde quizá residiera. Realizaba la fotografía también en la antigua fundición de Crego, frente al Parque de la Corredera. Nicolás Capdevila, Madrid 1847, Béjar 1902. Aunque era fotógrafo transeúnte, falleció en Béjar. Su estudio se encontraba en Madrid, en la calle Montera 44. Había sido premiado en 1884 con el uso del escudo de la Sociedad Económica Madridense. Realizaba fotografías en platos de porcelana de cualquier forma, platos sin brillo para el uso de los pintores. A él debemos las fotografías de la camilla del Hospital de San Gil, realizadas hacia 1893-1894, y la serie de diferentes tamaños que hizo en 1899 de la imagen de San Antonio de Padua, que está en la iglesia del Salvador. Foto Mendía, otro de los fotógrafos itinerantes. Tras esa denominación comercial estaba Cristóbal Mendía Santos. Estableció su gabinete fotográfico en la calle Mayor 91, imaginamos que es la calle Sánchez de Ocaña. Quizás haciendo referencia, pues ya digo, a la calle Sánchez de Ocaña. Un anexo fotográfico que hemos añadido, ya digo, no se ha leído todo el discurso para no convertir esto en una tortura literaria. Y bueno, vamos a ver una serie de imágenes. Esta es una fotografía de la calle Sánchez de Ocaña. En el centro es de la colección Hanbejar, es anónima, y en el centro podemos ver, si nos damos cuenta, la acera de los burros, aunque el burro, haciendo honor a su nombre, no va por ella. Vamos a ver. Una fotografía del asilo de las Hermanitas de 1868, también anónima. El palacete
escasas fotografías que tenemos del interior del palacete del Bosque amueblado, una imagen del Teatro Cervantes y una diapositiva original publicitaria de las que se ponían entre película y película o antes de las películas en el teatro. Aniano Alicente, otra imagen de Aniano Alicente, fotógrafo, sobre todo hizo muchas fotografías en temas de actividades del Teatro Cervantes. Una imagen de Jesús Sánchez Romero, en la cual podemos ver la iglesia de Salvador después del incendio y podemos apreciar los arcos torales, los dos arcos torales que iban de adelante a atrás, que luego se han matizado, los matizó por obra de Tomás Rodríguez, en arcos más pequeños. Otra foto familiar. Carlos Muñoz Álvarez, don Carlos, muchos les conocerán, pues hizo fotos de lo que él hacía catequesis. Es una fotografía de la imagen del convento de San Francisco. Otra fotografía es de la colección de Juan Antonio Frías, que es la catequesis, si no me confundo, de los Prados. Ya ahora también algo. Normalmente cuando hacemos algo habla él siempre más que yo. Una fotografía de unas maniobras que se hicieron creo que en el año 35, eso es la Avenida del Ejército. En Béjar al fondo vemos el edificio del Parador de las Conchas. La Plaza de Santa Teresa, durante esas mismas maniobras. Y bueno, estas fotografías he querido ponerlas también. Posiblemente muchas sean de Juan Requena, pero están sin firmar y pertenecen a la colección Gosalvez, me las ha facilitado Gosalvez. Esta es una fotografía muy interesante, es la isla de la Liseda, y en ella podemos ver cómo se estaba haciendo el canal, y vemos ahí a la izquierda, en primer plano, niños trabajando. La calle Libertad, también con la acera de los burros, y ahí vemos el obrador de Íñiguez a la izquierda. La corredera, al fondo vemos el coche de línea, que es el hizo Aniano, el del Parador de las Conchas, lo hizo a piezas él. Y una fotografía más de Requena, pues en la que muchos veremos a nuestros padres. Vivencias, son una serie de vivencias, o sea, simplemente es comentar unas fotografías, quizás un poco como si fuera el niño que habita las fotografías. Recuerdo, son unos, me parece que son 10, no voy a leer las 10, por supuesto, y bueno, voy a leer alguna, o a intentar. Esta se titula El fotógrafo. Despertó sobresaltado y con un brinco desequilibrado se precipitó sobre la gastada alfombra. Sus pies descalzos se saludaron rascándose entre sí. Ensanchó la espalda y rugiendo con un feroz bostezo expulsó el fantasma de su pereza. Salió de la alcoba y sacando la mirada por el ventanuco de la cocina comprobó que el sol era propicio. Asfixió su apetito acumulado entre la noche, rumiando el asunto que le tenía entre manos esa mañana. Aseó engalanado su humanidad y sombrero en mano se incorporó a la calle, colgando del hombro diestro su voluminoso morral de tela con sus bártulos. Presuroso, mencionando apreciable su vestimenta, dejó atrás en su estudio y las empedradas calles, subiendo a la glorieta, donde monte arriba llegó a su improvisado lugar Las Saucedas. Ojeó a su alrededor y una frágil sonrisa confirmó que había encontrado la localización apropiada. Con manos nerviosas pero firmes se dispuso con sumo cuidado a extraer de su valija su fortuna, su sueño, su nueva y flamante cámara de fotografiar.
una enorme cámara de campaña. Sus ennegrecidos dedos, oscurecidos por las soluciones y caldos de revelar, dieron varias vueltas a la lustrosa palomilla, asiendo de este modo el dispositivo al trípode. Lo niveló, enraizándolo al terreno, comprobó el encuadre, guiñando su ojo zurdo, el menos artístico, y desde el visor de la cámara vislumbró el sanatorio de Llano Alto, lugar donde tenía encomendado retratar un compromiso laboral. Aseguró el enfoque, cargó el artefacto con el vidrio emulsionado con haluros de plata y disparó, creando la ilusión de enclavar el inmueble en las entrañas de la sierra. Únicamente quedaba retornar al cuarto oscuro, sumergiendo la placa de los líquidos reveladores. Y voilà, la magia está servida. Esta es la imagen que consigue hacer. Era para publicitar el sanatorio de tuberculosos, y lo que hace es enclavar, hacer ver que el sanatorio se encuentra en la misma sierra. El castillo. En aquellas despreocupadas tardes de inocencia, al salir de la escuela me gustaba mezuconear las obras, presenciar cómo crecían aquellas colosales construcciones, contemplando su progresión amorfa, lenta, como solía, engordando alrededor de un esqueleto de madera. Estructura que ofrecía escasas medidas de seguridad para aquellos que con encallecidas manos las iban moldeando, sin adobes, sin ladrillos, solo con pesados bloques de piedra movidos con la única ayuda de palancas, sogas, palos y sus fuerzas mortales. Eran auténticas obras de granito, esculpidas sobre bloque a bloque, por canteros que modelaban quicios, jambas y formaban aquellas colosales catedrales textiles, templos en cuyo interior la doctrina era el trabajo y conseguir la gloria de la perfección de los paños. Esta vez me sorprendió que junto al Puente Viejo, en los terrenos que compró el señor Gosálvez al ayuntamiento, construían un castillo, con unas colosales almenas incluso más altas que los hombres que las alzaban. Quizás sea para defender el puente del abordaje de un ejército enemigo llegado aguas abajo. Solía escuchar a mi abuelo